Bien, cuando leemos Génesis capítulo 15, capítulo 16 lo hemos leído, pero cuando juntamos estos dos capítulos encontramos un gran contraste espiritual en la vida de Abraham. Porque en el capítulo 15, no tenemos ahora tiempo para leerlo, pero si veis allí, vemos un creyente de gran fe, ¿no? Abraham, creyente de gran fe. Pero cuando vamos al capítulo 16, vemos tristemente un creyente, pero que está cayendo en la incredulidad. En el capítulo 15, vemos que allí dice estas palabras maravillosas del versículo 6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero en el capítulo 16, en el versículo 2, leemos al final del versículo estas palabras. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, un gran contraste. En el capítulo 15, creyó Abraham al Señor. Capítulo 16, Abraham atendió al ruego de Sarai, su mujer. Por tanto, en el capítulo 15 vemos allí a un patriarca que está andando en el Espíritu del Señor. Tristemente, en el capítulo 16 encontramos a un creyente, pero ahora está andando en los términos de la carne. Y entonces todo el contexto, todo el trasfondo, vemos que anteriormente Abraham había bajado a Egipto por causa del hambre que había allí en aquella región de Canaán. Allí baja, incluso allí también vemos que en este momento flaquea en la fe, porque allí cuenta sí había parte de verdad, pero cuenta una parte que oculta así, bueno, di que eres mi hermana. Era cierto, había allí un trasfondo familiar, pero dijo no, que no digas que era mi esposa, porque si dices que eres mi esposa me van a matar. Bueno, conocemos este pasaje allí. Y entonces el Señor obra, y cuando vuelven, el Señor le devuelve otra vez a la tierra de Canaán. Vemos allí que por todo lo que pasó en Egipto, Abraham trae consigo, digámoslo así, dos tipos de bienes, ¿no? Bienes, por una parte bienes materiales, porque de allí que el Señor le prosperó y tuvo grandes riquezas y grandes pastos. Y por otra parte, podemos decir así, bienes personales. Y uno de ellos lo tenemos aquí cuando dice en el versículo 1 que Sarai tenía una sierva egipcia. ¿De dónde salió esa sierva? Abraham la consiguió, digamos, allí en Egipto, de allí sale una sierva egipcia que se llamaba Agar. Así que de su viaje, de su descenso, y ese descenso allí a Egipto fue también en la debilidad de la carne. En vez de confiar en el Señor porque había hambre, pues se fue allí, y allí ocultando verdades. Vemos las consecuencias allí. Pues cuando vuelve a través, por esa circunstancia, trae bienes materiales y bienes personales. Y vemos que luego en el relato eso tuvo consecuencias. Esos bienes abundantes, vemos que los pastores de Abraham y los pastores de Lot no supieron encajar toda esa abundancia de riquezas. Y entonces había allí una confrontación entre ellos. Y luego, por otra parte, esos bienes personales, y concretamente esta sierva de Agar, aquí también tiene mucho que ver, porque vemos en el capítulo 16 que Abraham y Sarai, Sara, lo vea, ¿no? Como le solemos conocer más comúnmente, como luego le cambia el nombre, así que le voy a llamar Abraham en vez de Abraham, y en vez de Sarai, Sara, ¿no? Para que me entendáis. Abraham y Sara, pues no supieron encajar el tiempo que debían esperar en la promesa de Dios que les había dicho que el Señor les iba a dar un hijo. Y vemos, por tanto, en todo esto, en el capítulo 16, como se ha puesto allí, y como dice allí, el título, digamos, de lo que vamos a ver en esta mañana, en este capítulo 16 de Génesis, es que encontramos aquí una crisis espiritual bajo el techo de Abraham, una crisis espiritual bajo el techo de Abraham. Y esto es lo que quiero que enfoquemos en esta mañana. Cuando nosotros estamos enfrentando situaciones, ¿cómo afrontarlas bíblicamente para no caer en una crisis espiritual bajo nuestro techo? Y vemos, quiero subrayar aquí tres cosas que vemos a lo largo del pasaje. La primera de ellas es que quiero que veamos cómo llegaron
Cuando digo llegaron, estas tres personas, Abraham, Sara y Agar, nos presentan aquí un cuadro completo de cómo se llega a una crisis espiritual, ¿no? Cómo el creyente llega o cae en una crisis espiritual. Y empezamos a leer en los versículos 1 y 2. No vamos a leer todo completamente, todo el pasaje, pero sí vamos a hacer, como digo, inciso en algunos puntos del pasaje, del capítulo. Dice versículos 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Debemos entender que las crisis espirituales no son consecuencia directa de las circunstancias adversas. Es decir, cuando uno pasa por una serie de circunstancias adversas, y si esas circunstancias se dan en nuestra vida, entonces uno pues cae en la depresión, cae en crisis espirituales. No están conectadas, sino cada vez que pasamos por ciertas circunstancias adversas, cada vez que pasamos por ciertas dificultades, si esas dificultades fuesen la causa directa de la depresión o de la crisis espiritual, entonces cada vez que pasamos por algunas circunstancias adversas concretas, directamente todos sin excepción, caeríamos en depresión y en crisis espirituales. Y no es así. Por tanto, las situaciones adversas, las dificultades, los problemas que puedan venir a nuestra vida no son la causa directa de que uno pase por depresiones, de que uno pase por o sufra crisis espirituales. Fijaos, aquí vemos esta situación adversa que se encuentran Abraham y Sara. Sara dice aquí: el Señor me ha hecho estéril. Allí está esta situación adversa. El Señor les había dicho, ¿no?, que Abraham concebiría o tendría un hijo conforme a su promesa, pero aquí dice Sara que en la providencia del Señor, una providencia que sabemos que es buena, santa, perfecta y soberana, le dice que el Señor le había hecho estéril. Pero recordemos la promesa del Señor a Abraham, que le había dicho anteriormente: un hijo tuyo será quien te heredará. Tu descendencia será grande. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, aquí no dice concretamente que sería Sara la que, a través de la cual se cumpliría esta promesa de Dios. Pero recordemos que Dios había establecido el matrimonio monógamo. Se unirá el hombre y la mujer juntos y serán una sola carne. Por tanto, sumando 1 más 1, Abraham tendría que haber concluido, pues es 2. Pues mira, aquí lo mismo. El Señor le promete que en él el Señor le daría un hijo, a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, que se cumplirían en el Señor Jesucristo. Y como Sara era su mujer, por tanto esa promesa se cumpliría a través, sí o sí, de Sara, su mujer. Pero claro, aquí vemos que el Señor hace a Sara estéril, y esta es la situación adversa, la situación complicada para ellos. Habiendo dicho todo esto, quiero preguntaros, para que pensemos un poco: ¿con qué fin pone el Señor en nuestras vidas situaciones adversas? ¿Con qué fin el Señor puso esta circunstancia adversa en la vida de Abraham y Sara, cuando Él les había prometido que les daría un hijo a través de Abraham, y por supuesto sería a través de Sara? ¿Por qué el Señor les puso en esa situación y permitió que Sarai fuese estéril cuando les había dado esta promesa? ¿Era con el fin de que cayesen en una depresión? ¿Que sufriesen una crisis espiritual? Por supuesto que no. Por tanto, las crisis espirituales o la depresión no son el resultado directo de las circunstancias por las que pasamos. Por la palabra de Dios aprendemos que el Señor pone en nuestra vida circunstancias, a veces difíciles, para que Él pruebe nuestra fe y seamos fortalecidos en la fe, para que conozcamos mejor y más al Señor en nuestra vida. Y esto es lo que vemos
anteriormente en la vida de Abraham. El Señor había probado la fe de Abraham, no con el fin de, pues Abraham, quiero que sufras, quiero que lo pases mal, sino para que él pudiese experimentar más y mejor ciertos aspectos importantes de Dios, su persona, su obra, su suficiencia. Y así, de esta forma, Abraham podía, a través de su fe, podía poner a prueba su fe y de esta forma manifestar el fervor de su fe, la confianza en el Señor enseñándole humildad, dependencia de Él, entre otros muchos aspectos. Y ahora le tocaba probar la paciencia de la fe. Abraham debía esperar a los tiempos de Dios. Por tanto, vemos, en primer lugar, que las circunstancias, tal vez estás pasando por circunstancias alguna vez, tal vez ahora, tal vez te tocará en el futuro, alguna circunstancia difícil, adversa, algún problema. Ese problema en sí no debería llevarte automáticamente a una depresión, a una crisis espiritual, porque no son las circunstancias las que nos llevan a una circunstancia de depresión o de crisis espiritual, sino que las crisis espirituales son el resultado de una reacción errónea o pecaminosa a las circunstancias. Ahí está la clave. Las circunstancias no son la causa por la cual caemos en depresión o crisis espirituales, sino es la manera en que nosotros reaccionamos pecaminosamente a esas circunstancias adversas, a los problemas, a las aflicciones. Y esto lo vemos en algunos detalles aquí en nuestro pasaje. Fijaos en Sara, en primer lugar. Sara dice aquí, ya ves, en el versículo 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Fíjate, es como si Sara hubiese dicho, el Señor me ha fallado. El Señor le había hecho la promesa, pero claro, no venía la promesa, el cumplimiento de la promesa. El Señor me ha fallado. Por tanto, mi solución será la carne. Mi solución será la capacidad humana. Mi solución será los métodos humanos. En vez de haber dicho, los métodos humanos me fallan, las fuerzas humanas me han fallado, mi solución es el Señor. ¿Os fijáis la diferencia? Su confianza, por tanto, estaba en la capacidad y en los recursos humanos. Y por tanto, echó mano. Cuando vino ese problema, esa circunstancia difícil, en vez de echar mano y descansar en el Señor, como su confianza estaba en la capacidad y los métodos humanos, pues echó mano de la capacidad y de los métodos humanos para intentar solucionar ese problema, esa circunstancia adversa por la que ahora estaba pasando. Y por supuesto, el Señor usa medios para alcanzar fines en su soberanía. Pero no podemos juzgar el éxito a base de la capacidad de los medios. Es decir, si yo uso este medio, es infalible para solucionar este problema, y no importa qué clase de medio, qué instrumento use para salir de esa situación difícil. Sino que el éxito para esas situaciones es la suficiencia de Dios en nuestras vidas, que sí usa los medios para alcanzar los fines. Voy a ilustrar esto para que lo entendamos mejor. Y lo vemos perfectamente en el contraste entre Saúl y David, ¿no? Cuando están allí frente al el filisteo Goliat, el gran gigante Goliat. Allí está el problema. Ahí está este gigante que le está haciendo la vida imposible, que no puede hacer nada. ¿Cómo van a solucionar este problema? Saúl, él confía en la capacidad humana y en los medios, pero aquí el problema está en que él no encuentra capacidad ni puede confiar en los recursos humanos. Y por eso dice, ve a David, que era un muchacho, y entonces él concluye, esto no va a ser suficiente para solventar el problema. Y lo dice así, no podrás tú, hablando Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Se fija en las circunstancias, en los medios no son suficientes para afrontar la situación adversa. ¿Por qué? Porque está confiando en la capacidad humana en vez de en la suficiencia de Dios. Fijaos David cómo responde.
David, que como sabemos por el relato, él era un experto y lo explica allí, como tirando la onda, y que allí podía matar incluso de un golpe de onda a animales salvajes. Pero él no dice fijaos la respuesta de David a Saúl, no le dice: no, te estás equivocando, yo soy un experto en el tiro de la piedra con onda, por tanto, tú estás equivocado, el medio es muy capaz. No, él no dice esto. Fijaos lo que dice David. Él no confía en los medios, aunque Dios usa medios para alcanzar los fines, sino que David confía en Dios y descansa en el Señor, el cual capacita y usa medios. Y dice David: tú, cuando estaba frente a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿Qué dice? No, mira, yo vengo aquí con una onda. No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos la gran diferencia entre confiar en el Señor, quien es suficiente para usar medios, o enfocar nuestra mirada en nuestra capacidad, en los medios para alcanzar fines, dejando a un lado al Señor, que es lo que estaba ocurriendo aquí con Sara, con Abraham. Pero además leemos aquí otra cosa acerca de lo que dijo Sara, y ahora cómo Abraham responde. Dice que Abraham atendió el ruego de Sarai. Abraham atendió el ruego de Sarai. Tras la primera promesa, y lo vemos allí en los detalles del texto bíblico, tras la primera promesa que el Señor le dio a Abraham de que él le daría un hijo, desde ese momento hasta ahora habían pasado 10 años. 10 años. Lo comparamos cuando dice allí que la primera promesa fue cuando tenía 75 años, y aquí dice que cuando concibió tenía 85 años. Redondeando, habían pasado unos 10 años desde la primera promesa hasta este momento de Génesis 16. Y entonces encontramos aquí que Abraham debía esperar los tiempos de Dios, cuando se cumpliría la promesa, y luego vemos en el relato, en Isaac. Debía esperar ese tiempo que Dios había establecido. Pero esperar en los tiempos del Señor, cuando nuestro corazón, en vez de estar descansando en el Señor, descansa en nuestra capacidad, en nuestros tiempos, en nuestros medios para alcanzar los fines que el Señor tiene establecido en nuestra vida, en su voluntad, es lo más difícil. Cuando en vez de estar nuestro corazón descansando en el Señor, descansa en nosotros, es lo más difícil, rayando la imposibilidad, de esperar los tiempos del Señor. Y lo que queremos hacer, en realidad, cuando descansamos en nuestra capacidad y en lo que nosotros llamamos nuestros propios medios, y usar esos medios en nuestros tiempos, lo que queremos hacer es acelerar los tiempos del Señor en nuestra vida. El Señor tiene establecido las cosas para nuestra vida en su momento más sabio y perfecto, pero nosotros queremos acelerar las promesas de Dios. Los queremos ahora, en vez de esperar el momento cuando el Señor, en su soberana, perfecta voluntad, lo cumple para nuestro bien. Lo queremos acelerar, queremos que sea ya mismo. Y eso es lo que ocurrió, por la que vino esta crisis espiritual. No era porque vinieron estos problemas, sino la manera que enfocaron esos problemas. Los enfocaron desde la perspectiva humana, descansando en sus medios, en su capacidad, en acelerar los tiempos del Señor. Y así es como vino. No por el problema en sí, sino la forma de reaccionar pecaminosa a la situación, al problema, a la adversidad. Ahora, quiero que nos fijemos más concretamente, no solamente para que podamos, cómo uno puede identificar cuando ha empezado en ese camino, en esa senda de la depresión, de la crisis espiritual. ¿Cómo empiezan a manifestarse para que podamos identificarlo y poder, delante del Señor, volver y que el Señor obre en nuestras vidas y rescatarnos de ese camino, de esa crisis espiritual, o incluso de una depresión en la que uno se encuentre por este contexto que estamos viendo aquí? ¿Cómo se manifestó? Bueno, esto en primer lugar, ¿cómo empezaron a entrar en esa crisis espiritual? Pues cómo se manifestó indebidamente esta crisis espiritual. Porque lo que encontramos en este pasaje es una reacción en cadena que ilustra perfectamente, lo vamos a poner así, una espiral espiritual, una espiral en la que uno cada vez se va sumiendo más en la profundidad de la crisis espiritual, de la depresión. La depresión no viene porque sí.
sino que llegamos al final, a la profundidad de la depresión, en una espiral que cada vez uno se va sumiendo más en esa crisis espiritual hasta que termina la depresión. Pues vemos diferentes pasos en este pasaje que nos ayuda a identificar cuándo empezamos en esa crisis espiritual, porque aquí vemos una reacción en cadena. Y cuando esta reacción en cadena se da en nuestra vida, afrontando o reaccionando pecaminosamente a las adversidades, podemos identificar, cuidado, allí estoy andando no en la voluntad del Señor, no esperando los tiempos del Señor, sino andando en la carne. Fijaos, ya lo hemos dicho, ¿cuál era la circunstancia adversa? El Señor les había dado una promesa, Sarai era estéril, por tanto, el problema, digámoslo así, la situación adversa parecía ir en contra de la promesa de Dios. El Señor había permitido, el Señor me ha hecho estéril. Él ha dado una promesa, que tú tengas hijo, a mí me ha hecho estéril. Concluye Sara, y Abraham le sigue la corriente. Pues toma a mi sierva egipcia, llégate a ella para que esa promesa de Dios, toman una puerta por detrás, ¿verdad? Para que la promesa de Dios se cumpla. Entonces ahora empieza toda esta reacción en cadena, pecado tras pecado. Porque todo empieza, la crisis espiritual, cuando viene el problema, cuando vienen las circunstancias adversas, la crisis espiritual que al final termina con la depresión, empieza con la autocompasión. Con la autocompasión. Fijaos, dice aquí Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Por cierto, esto es un poco, lo digo entre paréntesis, suena un poquito, hay diferencias por supuesto, pero suena un poquito al estilo de las palabras de Adán. Tú fuiste que me diste mujer, y ella me dio de comer. Está echando culpa a Eva, pero también al Señor. Y aquí, Sara de alguna manera está culpando también al Señor. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ha dado una promesa. Fíjate cómo estoy, esto es del Señor. Pues ahora vamos a solucionarlo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Notad el detalle de que también Abraham atiende al ruego de Sara. Y cuando, aquí empieza la clave, cuando uno empieza en esta espiral espiritual, que empieza la crisis espiritual, que lleva hacia la depresión, vemos que empieza con la autocompasión. Cuando uno se enfoca, cuando uno se centra en sí mismo. Y lo que es peor de todo, vemos que aquí el juicio cabal queda anulado. Sara debía haber razonado, el Señor es todopoderoso. Él me ha hecho estéril. Él puede obrar poderosamente para que a ti en Abraham y a través de mí, que yo soy tu esposa, el Señor obre y nos dé un hijo. Entonces el juicio de Sara queda totalmente anulado en cuanto a lo espiritual, y entonces me da a juzgar carnalmente. Y lo que es peor de todo, vemos que Abraham, cuando empieza la autocompasión de Sara, Abraham atiende a esa autocompasión, lo alimenta la autocompasión, atendiéndola en este razonamiento carnal. Y hay que tener cuidado que cuando viene la situación adversa, los problemas, las aflicciones en nuestra vida, y empezamos a enfocarnos a nosotros mismos, pobrecito de mí, de no alimentar esa autocompasión, porque va a acelerar aún más la situación depresiva en la que uno pueda estar entrando. Entonces primero empieza con la autocompasión. De la autocompasión, cuando uno se fija en sí mismo, ay, es que mira el problema, pobrecito de mí, en este caso Sara, pobrecita de mí, que el Señor me ha hecho estéril, provee carnalmente, pues entonces ahora de la autocompasión se pasa a la envidia. ¿Cómo? Fijaos, Agar, Abraham se llega a Agar, tiene un hijo, Agar, de Abraham, ¿no? Y entonces ahora Agar mira, dice el texto, que mira con desprecio a Sara. Y entonces Sara, ¿cómo reacciona? Con envidia, con celos. Cuando uno tiene pena de sí mismo, cuando uno se enfoca en sí mismo y tiene autocompasión, pobrecito de mí, fíjate en qué situación me encuentro, y además es alimentado negativamente,
provoca envidia, provoca celos. Nos fijamos en los demás y lo que hacemos es envidiar la situación de otros. Ah, mira, en este caso, Sara, Agar está prosperando, te ha dado un hijo que ahora ella me aflige. Viene la autocompasión, se fija en sí misma y mira a los demás, contrasta y dice, y tiene envidia. Ah, mira cómo ella está mejorando, está prosperando, yo no. Pobrecita de mí. Entonces, fijaos cómo se va alimentando cada vez más esta reacción pecaminosa a la situación adversa. Autocompasión, envidia, celos. Pues de esto se pasa al enojo, culpando a los demás. Sigue diciendo el texto. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Os estáis fijando lo que ha hecho Sara aquí? Sara es la que pide a Abraham: pues llégate a mi sierva, que ella te dé un hijo. Ahora las circunstancias es que Agar, que por supuesto no lo debe hacer, pero Agar la mira con desdén, como dice allí, con desprecio, y Sara al mismo tiempo pues reacciona de manera también pecaminosa, con envidia, con celos. Y no solamente esto, sino que además juzga y culpa a Abraham. Abraham dice: juzgue Jehová entre tú y yo, mi afrenta ahora sea sobre ti. Es decir, ahora lo que estoy yo sufriendo, de lo que estoy siendo culpada, porque sea sobre ti. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando pasamos por una circunstancia adversa y empezamos a enfocar en nosotros mismos, y empieza esta autocompasión, pobrecito de mí, y vemos a otro y los comparamos, y vemos que les va mucho mejor y a nosotros no. Pues muchas veces, pues esto será por esto, por aquello, le está pasando, y estamos culpando. Esto que, claro, no está pasando por estas cosas, no entiende por lo que yo estoy pasando, y juzgamos y culpamos a los demás porque intentamos echar balones fuera. Pues esto es lo que está pasando. Fijaos cómo paso por paso se va dando esta reacción en cadena, que cada vez en esa espiral espiritual se va sumiendo más y más en esta crisis espiritual y en una depresión. Porque al final tenemos otro síntoma, y es que de ese enojo continuado, es una actitud de enojo, pues pasa a la amargura. Cuando uno se fija en uno mismo, su enfoque en uno mismo, autocompasión, y entonces se fija en los demás, y hay envidia, y hay celos, y empezamos a criticar y a juzgar a los demás, uno empieza con una amargura en su corazón. ¿Y cómo se manifiesta aquí en este pasaje? Dice: Sarai afligía a Agar. Tú me desprecias, pues yo ahora te voy a tratar, tú me das una taza, yo te voy a dar 2 tazas de caldo. Y cuando reaccionamos mal por las circunstancias, no debemos contrarrestar nuestros errores, nuestros pecados, usando mano dura hacia los demás. Lo único que hace esto es empeorar la situación, como vemos aquí en este pasaje. Si hemos pecado, si tal vez te encuentras en esta situación, lo que debes hacer es, en primer lugar, humillarte delante del Señor, confesar tu pecado, tus pecados delante del Señor, y pedirle que te perdone y esperar en su tiempo su liberación, a que Él obre para tu bien. Todo esfuerzo por nuestra parte, previo al arrepentimiento, es decir, de venir delante del Señor: Señor, yo he pecado, he tenido una actitud horrible, pecaminosa, me he enfocado en mí mismo, no he sabido afrontar la situación en vez de descansar en ti. Y además no solamente he tenido esta actitud, sino además he juzgado, he criticado y he culpado a los demás. Y hay amargura en mi corazón y he tratado a los demás de manera horrible. En vez de enfocar en todo esto, volvamos al Señor, pidámosle perdón, y de esa forma Él nos va a restaurar. Porque todo lo que hagamos previo a este arrepentimiento de confesar nuestro pecado al Señor y volver a Él, va a hacer el camino al arrepentimiento más difícil, porque el corazón se puede empezar a endurecer y va a ser más difícil volver al Señor cuando el corazón allí está, la amargura se ha arraigado, hay allí obstinación de pecado. Y esa situación, fijaos, esa situación desesperante
Cuando está la adversidad, intentamos por nuestros medios carnales solucionar la situación y entramos a enfocarnos en nosotros mismos, autocompasión, celo, envidia, como hemos visto aquí, culpar a los demás, amargura, y vemos que no levantamos cabeza, que no salimos de la situación, sino que empeora. Esta espiral espiritual cada vez se hace más profunda y llegamos al fondo de la depresión. Y la depresión, en realidad, en pocas palabras, es: uno no levanta cabeza, no ve el final del túnel y se hace la vida imposible. Y así es como se manifestó indebidamente esa reacción en cadena, esa crisis espiritual. ¿Cómo llegó Abraham y el resto de su casa de Génesis 15 a Génesis, al final, en Génesis 16? ¿Cómo llegaron a ese fondo de crisis espiritual y depresión? Por las reacciones en cadena pecaminosas a las situaciones adversas. Ahora, finalmente vemos aquí cómo el Señor obra e instruye a Abraham, a Sara, incluso a Agar, cómo mantenerse firmes en medio de las circunstancias adversas y no caer en una crisis espiritual. ¿Cuál es la clave que aquí el Señor nos da, nos instruye, para que cuando vengan situaciones difíciles en nuestra vida, en vez de reaccionar pecaminosamente, en vez de hacer lo que es indebido delante del Señor, hagamos lo que le agrada, le glorifique y además nos mantiene firmes en el Señor, en la fe en Cristo nuestro Salvador? Fíjate, aquí hay dos detalles sencillos en nuestro pasaje. En primer lugar, es necesario cambiar el enfoque erróneo por uno bíblico. Es necesario enfocar el enfoque erróneo, pecaminoso, por uno bíblico. Fijaos, en todo momento, en la primera parte de este capítulo 16, el enfoque es uno mismo. Sara en sí misma, Abraham en sí mismo, Agar en sí misma. Y lo vemos en algunos detalles aquí. Todo el proceso aquí de uno y otro era mi estado de ánimo, mis derechos, mi prosperidad, mi comodidad, mis razonamientos, mío. Y por eso, esa espiral espiritual que lleva a la crisis espiritual, la depresión. La salida era poner la mirada, los ojos en el autor y consumador de su fe, el Señor, su persona, su obra, su propósito, su voluntad, sus promesas. Y este giro de pasar de mí, mío, mis, a el Señor, su obra, su voluntad, su gloria, ese giro, las Escrituras lo llaman arrepentimiento, que es dejar de andar en nuestro propio camino, confesar delante del Señor nuestro pecado, volvernos al Señor para que Él nos restaure y volvamos a estar disfrutando de su comunión en nuestras vidas. Es un cambio de mente y de corazón obrado por la gracia de Dios en nuestros corazones. Y esto lo vemos en un detalle aquí en el pasaje. Cuando el Señor empieza a obrar y les empieza a hacer ver a Abraham, a Sara y a Agar, que en vez de enfocarse en sí mismos y cómo afrontar estas circunstancias según sus métodos carnales, debían descansar en el Señor. Vemos aquí que Agar sale corriendo por toda esta circunstancia debajo del techo de la casa de Abraham. Y ella termina en el desierto. Y aquí el Señor le muestra a Agar que su único consuelo, el consuelo de Agar, y la verdadera esperanza solo la podía encontrar en el Señor. Cuando ella puso sus ojos en el Señor por la fe, el cual la podía sostener en esos momentos adversos. Ella estaba pasando por ese desierto. Pues muchas veces nosotros, cuando pasamos por esas circunstancias y reaccionamos pecaminosamente, es un desierto espiritual. ¿Dónde está el Señor? Desierto. ¿Dónde están sus promesas? Desierto. ¿Dónde está su presencia conmigo? Desierto. Y muchas veces pasamos por desiertos espirituales porque reaccionamos pecaminosamente y usamos medios carnales para solucionar estos problemas, en vez de buscar la voluntad del Señor en su palabra y descansar en su poder y en su gracia. Y entonces, ¿cómo el Señor obra aquí en la vida de Agar para que ella pudiese ser sostenida en ese momento, en esa situación de adversidad?
Por la fe, Agar pudo afirmar, después de que el Señor se haya manifestado: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Y parece algo pequeño, una palabra aquí. Agar sí era egipcia, pero por el tiempo que estuvo allí, vemos que ella conoció al Señor. Y entonces, allí en la casa de Abraham no pudo ver al Señor, porque todo estaba gobernado y dirigido en este momento, por la carne. Sara, en Abraham, en sí misma. Pero es en el desierto, allí donde no hay nada, que el Señor se le manifiesta y dice: aquí he visto al Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Señor le redirige los ojos de la fe a Él, en vez de estar enfocando sus ojos de la carne en las circunstancias. Entonces, para no entrar, y si has caído en esa espiral espiritual que lleva a la depresión, es dejar de enfocar nuestros ojos en las circunstancias adversas, en los métodos, en la capacidad nuestra o la falta de capacidad nuestra, y enfocarnos en el Señor, el cual nos ve, el cual nos cuida, el cual nos protege, el cual nos sostiene y el cual provee para nosotros. Entonces, eso es lo primero, cambiar el enfoque. Pero junto con el enfoque es necesario cumplir con nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios. Es necesario cumplir con nuestro deber conforme a la voluntad de Dios, no importa cómo uno se sienta. Cuando digo cómo uno se sienta, es en ese momento cómo se está sintiendo mentalmente, emocionalmente. No importa cómo uno se siente, cuando el Señor obra en nosotros y nos hace girar, y en vez de fijarnos en nuestras circunstancias, nos enfocamos, nuestra mirada, el Señor ahora nos enseña a enfocarnos en Él, juntamente con ese enfoque bíblico ahora, nos enseña a hacer su voluntad. De hecho, ¿qué ocurre cuando uno entra en la depresión y está enfocado carnalmente en las cosas? El argumento más o menos va de esta manera: uno no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Es que estoy tan mal que no tengo ganas, no tengo ánimos. Y se junta con esta coletilla. Es que hacer, y cuando digo hacer es hacer lo que es debido delante del Señor, hacerlo sin ganas es hipocresía. Pero estamos definiendo hipocresía como realmente no lo es. ¿Qué es la hipocresía? Por ejemplo, cuando uno se levanta por la mañana y sobre todo si tiene que madrugar muchísimo, suena el despertador allí, uno no se levanta: ¡ah, qué maravilloso! Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? ¡Qué maravilloso que me levanto a las 5 de la mañana! Si fuese así, yo cuando se suena mi despertador, yo sería el más hipócrita de todo, porque yo cuando suena el despertador no me apetece para nada levantarme justo cuando suena el despertador. Yo lo dejo 5 minutos y otros 5 minutos más, allí hasta que ya, me hago la idea. ¿Ves? El hecho no es de que como no tengo ganas, si no tengo ganas no lo hago, porque hacerlo sin ganas sería hipocresía. La hipocresía no consiste en hacer algo cuando uno no tiene ganas. La hipocresía consiste en fingir disfrutar de algo cuando no es así. Os voy a poner otro ejemplo, un ejemplo bíblico. El Señor nos dice: ama a tus enemigos. Es difícil, ¿verdad? No vamos: ay, enemigo mío, cómo te quiero, con una sonrisa en la cara, ¿verdad? A lo mejor algunos sí, pero no vamos de esa manera. ¿Quiere decir eso que entonces, si no con una sonrisa en la cara, estoy amando a mi enemigo de forma hipócrita? No. Lo quiero hacer porque agrado al Señor, aunque eso me cueste, aunque sea difícil. No tengo ganas en el sentido de que la carne no me lleva a disfrutarlo con alegría, aunque debemos hacerlo con gozo en el Señor. Distingamos las dos cosas: alegría con una sonrisa en la cara. Pero lo hacemos porque queremos agradar al Señor, y eso no es hipocresía. Hay muchas veces que el Señor nos manda a hacer cosas que en ese momento no tenemos ganas, pero porque queremos agradar al Señor, aunque no tengamos ganas, lo queremos hacer. Porque queremos agradar al Señor. Por tanto, no es hipocresía. Es decir: ay, es que estoy desanimado, es que estoy tal, no tengo ganas, no lo voy a hacer porque sería hipocresía. Estamos definiendo hipocresía mal y estamos excusando y alimentando aún más toda esa espiral espiritual de la depresión. Por tanto,
para mantenernos firmes ante las circunstancias adversas y no caer en una crisis espiritual con este efecto de espiral espiritual que lleva a la autocompasión y desemboca en la depresión, junto con el arrepentimiento, como hemos visto, ese cambio de enfocar en nosotros mismos, en confiar en el Señor, en vez de seguir los deseos engañosos de nuestro corazón, seguir el deseo del Señor, su voluntad. Juntamente con ese cambio, ese cambio de enfoque, también debe haber un sometimiento activo a la voluntad de Dios. Es decir, hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Y ese va a ser el remedio para sacarnos de la crisis espiritual, de la depresión, o incluso de no caer en ello. Fijaos, hay un par de detalles aquí en el pasaje. Por una parte, vemos aquí a Abraham. Abraham también fue parte de no solamente parte del problema, también sufrió aquí esta crisis espiritual. Porque leemos este detalle en el versículo 6. Cuando presenta Sara el problema, no solamente de que había sido estéril, ahora el problema con Agar. Fijaos la respuesta de Abraham, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Verdad? Se está lavando las manos. Él era el cabeza de familia, él era el patriarca. La promesa se la había dado Dios a Abraham. Abraham era el que tendría que haber actuado aquí, con sabiduría, con misericordia, con amor del Señor. Pero aquí él se lava las manos. A él no le apetece, está ya en tal situación. El Señor me había dado una promesa, ahora sí me había llegado con Agar, tengo este hijo, parece, y ahora hay un conflicto allí dentro de mi casa entre Sara, su sierva. Esto es un caos. Y Abraham no tiene ganas, está desanimado, en otras palabras. Y en este desánimo, en esta autocompasión que también se muestra aquí en Abraham, dice: Sara, tú te lo comes, tú te lo guisas, tú te lo comes. En otras palabras, lo que está diciendo aquí. Y Sara aquí actúa de manera pecaminosa. Dice aquí que la afligía, y Abraham no hace nada. Abraham se lava las manos. Deja a su mujer la función que él debe haber hecho. No hace nada. No se somete a la voluntad del Señor y actúa en consecuencia. Y por otra parte, vemos, juntamente con esto, aquí se complementa, ¿no? Para que veamos todo el cuadro completo. Abraham se lava las manos y dice: no tengo ganas, está la situación, estoy desanimado, hazlo tú. Con Agar está en el desierto, ¿os acordáis? Agar está en el desierto. Y ella tampoco tenía ganas. Ella se fue allí porque huyó y pensaba: yo volver otra vez a la casa, allí con todo ese problema, Agar, Sara afligiéndome, haciéndome la vida imposible. Pero claro, al Señor se le manifiesta, obra en su corazón. Y ahora le dice a Agar, fijaos, la gran diferencia. Abraham, cuando Sara le dice a Abraham: dame un hijo, llégate a Agar para que tenga un hijo. Y entonces Abraham atiende a su antojo, al antojo de su corazón. Cuando el Señor se manifiesta a Agar, claro, él conoce perfectamente la situación, y el Señor le dice: ay, pobrecita Agar, quédate por aquí, no vuelvas, no se te ocurra volver a la casa de Abraham, ni ponerte bajo el cuidado de Sara, tu señora. La gran diferencia entre Abraham alimenta el engaño del corazón de Sara. El Señor no alimenta el corazón engañoso de Agar, sino que la instruye en su voluntad. Primero le da esa visión de él mismo, que tiene toda la suficiencia en el Señor. El Señor, el que está aquí, es el que me ve, el que me sostiene. Por tanto, ahora el Señor instruye a Agar en su voluntad, en la voluntad del Señor. ¿Y qué le dice? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Carnalmente, ella no quería, antes cuando estaba en el desierto: yo cómo voy a volver bajo el techo de Abraham, mucho más ponerme al cuidado de mi señora, que me ha afligido, que me ha hecho la vida imposible. Pero no, el Señor le dice: mira, yo estoy contigo, yo soy el que te ve tus circunstancias, te instruyo que hagas esto, está en mi voluntad, vuelve a la casa de Abraham y ponte bajo el cuidado de tu señora, de Sara. ¿Y qué hace? Vuelve.
Vuelve porque ahora tiene un espíritu renovado, un enfoque bíblico, bajo la mano del Señor, y se somete activamente a la voluntad de Dios. Y eso es lo que también debemos hacer nosotros, para no caer en crisis espirituales cuando vienen las circunstancias adversas, en la depresión, o si hemos caído en algún momento, o incluso cuando estamos en el fondo de esa depresión. Volvemos al Señor con un enfoque renovado en Él, y juntamente con esto, como el Señor en su momento. Fijaos, el Señor también allí sufrió grandes aflicciones, estaba delante de la cruz, tal punto dice que estaba tan afligido que su alma estaba afligida hasta la muerte, hasta tal punto que sudaba grandes gotas de sangre. Pero Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice allí que por el gozo puesto delante de Él, el gozo del Señor, sufrió la cruz. Lo dice Hebreos capítulo 12. Y así también, en nuestro caso, cuando pasamos por las circunstancias adversas, el Señor no quiere, no caigamos en ese error, en esa mentira del diablo. No, es que Dios quiere que pases por esas cosas porque está distante, se ha apartado de ti, te ha dejado, quiere que sufras. No, estamos viendo que el Señor permite esas cosas para que, para nuestro bien, nuestra fe pues sea puesta a prueba, mucho más preciosa que el oro, que cuando es probada, como es allí en Hebreo, pero en 1 Pedro, da como resultado la gloria del Señor y también el fin de nuestra fe, que es la salvación. El Señor lo que quiere es que aprendamos más de Él, como aquí. El Señor permitió estas cosas para que Abraham, Sara y Agar aprendiesen más del Señor. Abraham, que debía esperar en los tiempos del Señor. Sara, también aprender a esperar en los tiempos del Señor y tratar bien a su sierva. Agar, igualmente, someterse a la voluntad del Señor y ver que el Señor la sostiene y que está con ella y que la ve. El Señor quiere que a través de la prueba de nuestra fe experimentemos más del Señor, de su gracia, de su fidelidad, de su suficiencia, de su poder, de su amor, de su misericordia. Y es como dice el apóstol Pablo allí en Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Debería haber hecho eso Abraham, Sara, Agar. Y digo, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Pues Pablo sigue diciéndolo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, no solamente esto, sino siempre digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hemos visto allí, faltaba gentileza. El Señor está cerca. Yo soy el Dios que me ve está aquí. Yo he visto al que me ve. El Señor está cerca. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Enfoque en el Señor, en vez de las circunstancias, enfocándonos en el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, no en las circunstancias, sino en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre. ¿Y dónde se encuentran esas cosas? ¿Dónde se encuentra todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto? En el Señor Jesucristo. Está diciendo que todo lo que es el fruto del Espíritu Santo lo encontramos cuando estamos enfocados nuestra fe, en nuestros ojos, en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando esto ocurre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace decir, instruidos en la voluntad de Dios, lo que hemos visto en Génesis 16, como el Señor instruye aquí a unos y a otros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace, y fijaos, y el Dios de paz estará con vosotros. Termino con esto, con este detalle, en este pasaje. Hay dos frases que son muy parecidas, pero están dadas la vuelta. Dice, la paz de Dios, y luego dice, el Dios de paz. Para poder disfrutar del Dios de paz, en primer lugar, la paz de Dios tiene que estar gobernando nuestros corazones. Y para poder ver al Dios de paz, debemos experimentar su gracia en nuestros corazones, tanto en las situaciones cuando todo va bien, como también en las situaciones adversas. No enfocándolas y reaccionando de una forma pecaminosa en esta espiral espiritual que hemos visto,
sino enfocando nuestros ojos en aquel que en primer lugar nos ve. No es que nosotros le vemos a Él primero, como Él nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y así también nosotros le podemos ver porque Él siempre nos ve. Él siempre nos lleva de la mano, siempre nos sostiene y siempre nos guía en su voluntad, incluso cuando sus promesas parecen ir completamente opuesto a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Pero se cumplirán a su debido tiempo y su nombre será glorificado y podremos experimentar esa profunda paz de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque tú obras en nuestras vidas de tal manera que incluso cuando tristemente nos podemos ver aquí identificados perfectamente con Abraham, con Sara, con Agar, como tantas veces vienen las circunstancias adversas y reaccionamos de manera pecaminosa. En vez de poner nuestros ojos en ti, los ponemos en nosotros mismos, ya sea en la autocompasión o pensando que nosotros podemos manejar la situación conforme a nuestros criterios y a nuestras fuerzas y a nuestros métodos carnales. Padre, te pedimos perdón, pero gracias también te damos porque tenemos la solución en nuestro Señor Jesucristo, pues es tu gracia la que nos sostiene y la que nos transforma a la imagen de Cristo cada vez más. Y te pedimos, Padre, por tanto, que en estas circunstancias que tú permites en nuestras vidas para nuestro bien, para aprender más de ti, precisamente sea con este fin, de que podamos aprender más de nuestra falta de suficiencia y de nuestra propia capacidad y descansar en ti, quien eres el Todopoderoso, el que nos ve, el que nos sostiene, el que nos guía y el que nos cuida y el que provee para nosotros. Señor, te damos las gracias porque tu camino es perfecto. Guíanos en ese camino de la vida eterna, en el cual estamos por tu gracia en el Señor Jesucristo. Y te pido, por tanto, que nos gobiernes en nuestros corazones, que tu paz gobierne en nuestros corazones, para poder estar disfrutando de la presencia del Dios de paz en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo, y te damos las gracias. Amén.